porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, así será mi palabra. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. Bienvenido a una lección más. En esta ocasión vamos a considerar la palabra de Dios y estaremos viendo que la palabra de Dios es activa en lo que es la salvación del cristiano. Además, estaremos viendo que la palabra de Dios es el manual de vida para un cristiano. Veremos cuál es la utilidad de la palabra de Dios y para qué sirve en nuestras vidas. Veremos que la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesita nuestra alma, entre otras muchas cosas. Así que te animo a que sigas viendo este vídeo, pero antes, como siempre, vamos a la lectura bíblica. ¡Empezamos! Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? «Padre, sálvame de esta hora». Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno.
Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creced en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En esta lección vamos a considerar la palabra de Dios y sin más vamos a comenzar. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? Lo que separa al cristiano de toda la gente religiosa es su afirmación de poseer por escrito en la Biblia la autoridad suprema, absoluta y suficiente de Dios. La Biblia es importantísima para que el cristiano crezca en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús. Los principios, normas y reglamentos por medio de los cuales el cristiano debe dejarse gobernar en todo aspecto de su vida se encuentran en las páginas de la Biblia, la santa palabra de Dios. El propósito de esta lección es que el cristiano aprenda bien los conceptos básicos de la Biblia y que los aplique a su vida diaria, y que entienda que los principios bíblicos deben conducirlo en todas las áreas de su caminar con el Señor Jesús. Por lo tanto, realmente la Biblia para el cristiano tiene que ser considerada lo que dice aquí, ¿no? La palabra de Dios y la autoridad suprema, absoluta. Es decir, que la Biblia no se equivoca. Creemos lo que dice la Biblia y creemos que es la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, si la Biblia dice que el mundo se creó en 6 días y al séptimo día Dios descansó, pues eso es lo que creemos. No hay ninguna variación aquí. Aunque el mundo, la ciencia, digan que existen unas teorías, y repito, son teorías, para nosotros la verdad y la autoridad va a ser lo que ponga en la Biblia. Ese es el verdadero cristianismo, creer con fe la palabra de Dios. Ahora en estos tiempos hay mucha contradicción, mucha controversia en cuanto a lo que es la creación del mundo o cómo se originó la vida. Y existe pues la teoría más popular, que es la del Big Bang,
Pero repito, es una teoría, no está comprobado. ¿Y sabéis por qué no está comprobado? Porque no es cierto. Entonces, como este ejemplo, pues muchas otras cosas, ¿vale? Y eso es lo que significa que para nosotros la Biblia es la autoridad suprema. Lo que pone la Biblia es cierto y no se cuestiona. No estoy diciendo que cuando tú estudies la Biblia veas cosas y te preguntas ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios tomó esta decisión? Esto no es lo que estoy diciendo. Es bueno meditar, es bueno pensar todas las cosas que hizo Dios, cuáles fueron los motivos y sacar una buena conclusión, ¿no? Pero no es bueno cuestionar la veracidad. Yo creo que más adelante aquí en esta lección veremos cuáles son los motivos que nos pueden llegar a convencer de por qué tenemos que creer en la veracidad de la Biblia, ¿no? Así que si no lo dice aquí, lo comentaré en alguna lección o al final de esta lección. Sin más, vamos a seguir. La palabra de Dios está activa en la salvación. Primera de Pedro 1:23 enseña que el hombre renace, es decir, nace de nuevo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente que produce el nuevo nacimiento. Efesios 2:8 afirma que somos salvos por gracia por medio de la fe. Romanos 10:17 dice claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Santiago 1:21 establece que la palabra de Dios implantada en el corazón y en la mente puede salvar vuestras almas. Bien, ¿qué nos está queriendo decir aquí la lección? La palabra de Dios es una herramienta más que Dios utiliza para que nosotros los cristianos, para que nosotros las personas, ¿no?, creamos y seamos salvas. Es decir, Jesús hizo el acto, pero Dios dejó la palabra de Dios para que ese acto tan grande que hizo Jesús sea transmitido en generación y llegue hasta el día de hoy, ¿no? 2024, años después de la muerte de Jesús, del nacimiento, perdón. Realmente la palabra de Dios es una palabra activa, ¿no? Es una palabra es un motor que es capaz de encender pues esa llama de fe del creyente, ¿no? Así que hemos visto, ¿no?, que el hombre renace y es por la palabra de Dios, ¿no? Que es por el oír y por el oír la palabra de Dios que viene la fe. El resumen del Evangelio que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 4, contiene 3 partes. Primero, el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vemos aquí la importancia de las Escrituras, de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios se ha escrito de tal manera que en su momento ya los escritos ya apuntaban a la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios también anticipa actos que van a suceder en el futuro, ¿no? Segundo, fue sepultado. Y tercero, resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuevamente vemos eso de conforme a las Escrituras. Entonces, usted debe creer lo que la Biblia dice sobre el pecado, sobre su condición y el plan de Dios para la salvación. Ya que usted es salvo por la palabra de Dios, la Biblia, debe ser su guía única e inefable que le enseñará cómo vivir. Veamos el siguiente ejemplo. A casi todos los artículos modernos, automóviles, lavadoras, automáticas, televisores, horno de microondas, etc., traen un manual de instrucciones que indica cómo deben ser operados. Si alguien no se guía por las instrucciones dadas en el manual, el artículo simplemente no funcionará. Entonces, para nosotros, pues el manual está en la Biblia. En concreto, si vosotros leéis Proverbios está lleno de toda la sabiduría, pero es sabiduría también muy aplicable terrenalmente, ¿no? Cómo debes de lidiar con tus padres, cómo debes de escuchar la sabiduría de Dios, cómo no debes de fijarte en la mujer ajena, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que en sí la Biblia es un manual de cómo debes de vivir la vida, una vida acepta para el Señor, una vida que guste a Dios. Continuamos. Para el cristiano, la Biblia es el manual de instrucciones de Dios. Dios no llama a ningún cristiano a servirle sin darle instrucciones claras y exactas. Pero para que el creyente funcione bien en su servicio a Dios, debe basarse en el manual de instrucciones de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Aquí vamos a ver unos cuantos propósitos, pero déjame tu opinión. Antes de continuar con el vídeo, pausalo y comenta. ¿Cuáles crees que son los propósitos de la Biblia, ¿no?, para el cristiano?
En tu opinión, ¿qué crees? ¿Qué crees para qué está diseñada la Biblia? ¿Qué es lo que te va a aportar a ti como cristiano en tu vida? Déjamelo en comentarios para ver qué es lo que pensáis. Bien, pues vamos a ver lo que dice la lección. La palabra de Dios lo equipa para el servicio, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y vamos a ver también Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, esto es un fragmento muy conocido de la palabra de Dios, en la que Pablo hace una comparación y se nota su trasfondo guerrero, ¿no? Hace una comparación, o romano, digamos, hace una comparación entre la vestimenta que llevaba un romano o un guerrero para la lucha, y la vestimenta o la armadura que Dios nos da para luchar contra el maligno. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿no? Y vamos a ver cuál es esa armadura. Esta armadura nos permite estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿vale? Nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Vamos a ver, dicho en otras palabras, nuestra guerra o nuestra lucha no es contra la gente del mundo realmente, es contra el príncipe de este mundo, que es el Satanás, es el diablo, y sus ángeles, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados y vestidos de la armadura de Dios para poder resistir. Entonces dice, vestíos con la coraza de justicia. Si no voy mal, la coraza es lo que se pone en el pecho, así que nos está llamando que seamos justos, ¿sí? Si veis, la justicia pues parece que nos va a cubrir nuestra parte central del cuerpo. Dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Toma el escudo de la fe. Vale, por un lado tenemos los pies, los vamos a cubrir, los vamos a calzar con el Evangelio, y la fe va a ser un escudo para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en la cabeza vamos a tener la salvación, y la espada va a ser el Espíritu. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, realmente la espada es la palabra de Dios, ¿sí? O sea que ya estamos viendo aquí que uno de los propósitos de la palabra de Dios, primero que nos está aquí instruyendo, también es armarnos para esta lucha, ¿no? Así que, bueno, hemos visto pues que la palabra de Dios es importante en nuestra vida, debe ser la autoridad suprema, debemos de seguir esa palabra como algo totalmente cierto, porque realmente lo es. Hemos visto que la palabra forma de manera activa o está de manera activa en la salvación. Hemos visto que los propósitos que tiene la palabra de Dios, pues uno de esos es enseñarnos a cómo debemos de armarnos para luchar contra el diablo, ¿no? Hemos visto que también la Biblia es nuestro manual de instrucciones para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Así que lo vamos a dejar aquí y continuaremos en la siguiente parte de esta lección. Hermano, te animo a que sigas con estas lecciones, te animo a que sigas leyendo la Biblia, y cualquier duda o pregunta déjamelo en los comentarios de este vídeo. Que vaya muy bien. Adiós.